Ahora sí, Ah, bueno. Ajá. ahí se ve. Bueno, bueno, habíamos cerrado el contacto principal, la protección contra cortocircuito y sobrecarga, tanto el circuito de potencia como el de comando. Habíamos accionado el pulsador que me alimentaba la bobina y que me cerraba el contacto principal de alimentación general. Me enclavaba este contacto. Y me alimentaba el inducido de la máquina, el inductor de la máquina. Luego tengo otro pulsador que me va a alimentar esta bobina, me va a producir el cierre de estos dos contactos, alimentándome el inducido. Y bueno, el piloto de señalización del ejercicio. Y a su vez se me va a alimentar estos temporizadores a la conexión y vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, lo voy a correr. Bueno, ahí está. Bueno, ahora tengo dos temporizadores que lo que va a suceder es que uno está programado para 4 segundos y el otro para 8. Entonces, transcurrido el tiempo de este temporizador, se me va a producir la apertura de este contacto temporizado a la conexión y me va a desenergizar esta bobina y me va a producir va a cortocircuitar una resistencia, se me va a puentear una resistencia. Y transcurridos los 8 segundos de este temporizador, va a suceder lo mismo acá. Me va a dejar de alimentar esta bobina y me va a puentear esta otra resistencia. Y, bueno, sigamos. Ahí está pasando. Ahí se puenteó una y ahí se puentea la otra. Ahí está. Bueno, y acá tengo otro temporizador de la conexión que lo puse a 25 segundos, que lo que va a pasar es que me va a producir el cierre de estos dos contactos temporizados de la conexión, que me los va a cerrar, y por ende me va a dejar las resistencias conectadas al motor, alimentándome las bobinas y produciéndome la apertura de estos dos contactos. Y a su vez, este mismo temporizador tiene asociado otro contacto que se me va a producir el cierre de este contacto temporizado a la conexión y la alimentación de este temporizador. Enzo, mientras esperamos los 25 segundos, Sí. algo que para que no te olvides después es, una vez que transcurrió el tiempo del temporizador, desenergizarlo, que no se mantenga energizado. Ah, sí, bueno, se mantiene. Ahí, 4. Ya. Bueno, entonces ya tengo el motor a la mitad de su velocidad y tengo este contacto temporizado de la conexión que ya me está alimentando este temporizador y que me dice que a los 15 segundos de haber pasado a este estado tengo que hacer el frenado dinámico y quitar la alimentación de la red, digamos, al motor. Entonces, este mismo temporizador tiene un contacto acá que me va a quitar me va a dejar de alimentar esta bobina y me va a producir la apertura de estos contactos y a su vez me va a producir el cierre de este contacto temporizado a la conexión y me va a producir la energización de esta bobina y el cierre de estos otros dos contactos, dejando al motor en funcionamiento como generador, entregándome corriente a las resistencias. A ver, ¿cómo va a demorar? Ah, me puse en 30, no sé por qué puse en 30. Bueno, y ahí tengo el piloto de señalización y después, bueno, si se me produce una falla, se me produce la apertura de esto, este contacto se me cierra y me energiza este piloto amarillo.
Yo ahí tengo una consulta. Eh, Cuando volvemos a conectar las resistencias, como en este momento, ahí no es que ya arrancó el frenado o todavía no, es más bien conceptual la pregunta. No, cuando eh, él, como decía el ejercicio, haces el arranque del motor con la resistencia de forma escalonado y Sí. llega hasta su velocidad nominal. Después lo que te pide el ejercicio es que le reduzca la velocidad, ¿sí? A la mitad del valor de la velocidad nominal, que es la resistencia total que habíamos calculado en el ejercicio, ¿sí? Entonces vos tenés que volver a insertar el paquete completo de resistencia para que ahora el motor quede girando a la mitad de la velocidad. Y a ello no estamos, como decimos en la clase pasada, nos estamos adelantando a la unidad de regulación de velocidad del motor Joule. Porque de esa forma vos le cambias la velocidad, ¿sí? Pero, y ya lo dejaste predispuesto al motor con el paquete completo insertado para hacerle el frenado dinámico, ¿sí? ¿Qué es el frenado dinámico? Lo que él hace, dejar conectado el inductor y desconectar de la tensión a bornes a la rama del inducido con el paquete completo de resistencia. Ah, bien, bien. Entonces Si yo vos, había comprendido mal. claro, si Entendía vos, que cuando le poníamos de vuelta las dos resistencias ya lo estaba frenando de claro, vuelta. no, hasta que vos no lo desvincules, no desvincules el inducido de la tensión a bornes, no tenés frenado dinámico. Bien, perfecto. Lo que Claro, hacíamos sigue con ese actuando como paquete, motor, pero a una claro, velocidad reducida. Es como si estuviera exacto. cargado, básicamente. ¿O Sí, vos no? le agregaste resistencia al inducido, le bajaste la corriente, por lo tanto bajo el par y bajo la velocidad. Bien, bien, gracias, porque yo había colocado el piloto del frenado, o sea, era por esa, en el momento, y en el instante anterior vendría a ser. Claro, claro, el frenado comienza cuando vos desvinculas el inducido, en ese momento. Vos podrías haber hecho el frenado dinámico sin variarle la velocidad, que podría haber sido el ejercicio, directamente. Una vez que llegó a la velocidad nominal, lo que vos haces en el mismo instante es desvinculas el inducido y a su vez le agregas el paquete de resistencia. Entonces ahí lo frenas desde la velocidad nominal a cero. En este caso, primero lo hiciste bajar a la mitad de la velocidad, sí, funcionando todavía como motor, y después lo frenaste. Bien, bien, sí, me quedó claro, gracias. Enzo está muy bueno el circuito. Como decía Franco, es importante tener en cuenta que los temporizadores tenemos que desenergizarlo una vez que ya actuaron, ¿sí? Es fino el error, pero está bueno Sí, está bueno. tenerlo en cuenta y hacerlo. Y podría haber sido un paso más. Vos una vez que lo frenaste al motor, ¿sí? Eh, podrías también abrir el contactor principal y desenergizar el inductor o la excitación. Entonces ya el motor está completamente desvinculado, frenado y desvinculado de la red. Yo le puse un temporizador y le hice así, ingeniero. Está bien. Está bueno eso porque ya te aseguras que o por algún error o no, puede que el proceso lo requiere y vos lo volvés a arrancar enseguida, de nuevo con segundo pulsador y arranca de nuevo el proceso, pero vos ya lo dejas predispuesto como si el motor estuviera completamente desenergizado, digamos. Es una Sí, está bien. cuestión y depende del proceso, o sea, es buscarle algo, digamos, pero está muy bueno. Y ahí una, Claro, en realidad vos estás, no, en realidad es porque vos mantenés energizada la bobina del temporizador y lo mantenés actuado innecesariamente. Entonces le va a cortar la vida útil al temporizador. Entonces, claro, una vez que cumplió su función, lo desenergizás.
eso te lleva a tener que enclavar lo que ya actuó, o la rama que te hizo actuar, ¿sí? O sea, lleva una lógica un poco más complicada, pero a la hora de la práctica, digamos, te estás acortando la vida útil a la bobina de ese temporizador. Sí, es más barato cambiar un relé auxiliar que un temporizador, digamos. Exactamente. Exacto. Ingeniero, un consulta, en ese estado, en la parte de potencia, ¿está cerrando la rama del inducido? En ese estado, Yo veo que ahí no se cierra la rama del inducido, o sea, no circula corriente. Sí, es verdad, no lo revisé, pero claro, pero se tiene que cerrar en sí mismo lo que dice Mariano, y me parece que tiene razón. Si vos seguís el camino desde los contactores que vos desvinculaste la tensión a bornes, ¿sí? Vos pasás por la resistencia, pasás por el inducido, pero no se vuelve a cerrar solo. Sí, tendría que cerrarlo ahí con el KM2. Abajo, claro. Es verdad. Con un solo contacto de KM2 debería vincular ahí abajo. O sea, está bien la lógica, pero no estás. Lo que vos tenés que lograr es cortocircuitar el inducido. Una vez que los desvinculas de la tensión a bornes, tenés que cortocircuitar la rama del inducido con las dos resistencias. Bueno, después lo veo porque voy a echar moco, si no. Sí, o sea, es como decía María, no es seguir el circuito y que se cierre sobre sí mismo, el inducido con la resistencia. Después compartir, ¿no? Viéndolo ahí, si lo vemos como lo hiciste, capaz que con uno solo de estos, un solo solo de contactor, uniendo ahí. las dos ramas, digamos, que hiciste, lo logras. Y ahí hay también unos cables que se ve que están inactivos porque no tienen el punto de unión, pero que tampoco deberían ir. En la rama de potencia, arriba esa y esa. Es, claro. No están activos porque no tienen el puntito claro, porque en realidad de unión, pero cuando ahí esto estarían No, igual cortocircuitando creo que KM2. durante el funcionamiento no cambiaron de color, así que no. No, por eso no tienen el puntito de unión en las uniones, en los extremos de esas líneas, por eso es como que no están activas. Claro, por eso no. están aquí. No, ahí funciona, pues el motor gira. O sí, Sí, No, ambos, el polo negativo está en negro, el lado de la derecha. claro. Acá el sigo. no, No, te pensé que esa marca, rama no estaban activas. como es continua, lo marca el positivo rojo y el negativo negro, cuando está energizado, digamos. Pero sí, va a tener que revisar ahí el esquema de potencia, porque cuando está frenando, no estás cortocircuitando el inducido. Es más, si me dejas, yo te comparto pantalla. Es muy similar al que yo tengo hecho, es bastante parecido. ¿Lo ven? Sí. Solo Sí, que sí, claro. en este caso yo utilizo un solo pulsador de marcha. Enzo lo que hace es un pulsador previo que predispone la máquina, o el inductor, digamos. Yo eso no lo hago, pero tenemos el contactor que desvincula al inducido, el KM2, ¿sí? Y después un KF1, un segundo contactor, que lo que hace es
cuando yo abrí KM2 en el frenado dinámico, cierro el KF1 y lo que estoy haciendo, lo que decía Mariano, que es cerrar o cortocircuitar la rama del inducido con las dos resistencias en serie. Sí, o sea, lo que te está faltando a vos, no deben ver mi mouse, ¿no? Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Ah, bueno. No sé, pues compartí directamente el KD pero bueno, acá se ve. Lo que te está faltando a vos es este puente. Es esa rama que cortocircuita al inducido. Después la lógica es muy similar, es muy parecida. Sí, me generaba duda, que ese puente no me esté cortocircuitando directamente todo el inducido. Porque tenía esas ramas él en paralelo al medio. Por eso no sé si era tan fácil como unirlo al medio. Pero estaba bien pensado, solo que el circuito de potencia faltó un poquitito. A mí me Pero está pasaba bueno. que al superar los 15 segundos, el temporizador cuando cerraba en la rama del inducido y abría de la red, me tiraba cortocircuito. Y cuando le agregué un relé auxiliar que hacía la misma función, o sea, activaba lo mismo, nada más que como relé auxiliar, me andaba bien. Por ahí tiene ciertos brotes psicóticos el programa y se le cruza el coágulo y te hace renegar y va a decir no hay forma. Pasa con eso, con el reloj horario también. Hay veces a mí que me han dado, otras veces que no. Habría que verlo, a lo mejor hay que analizar el circuito y por ahí está tomando, como decía Marco recién, algún cable inactivo o algo, pero a veces se le cruza y no. Es más, vos borrás el elemento y volvés a poner un igual y funciona. No sé por qué, pero Sí, a sí, veces eso lo pasa. probé y me seguía tirando lo mismo. Claro. Pero son los problemas de un programa gratis y barato como el que decimos que está pirateado. Pero la verdad que para lo que lo usamos y es bastante gráfico, digamos, y está bueno para sacarse dudas que antes lo hacíamos en la hoja, digamos, en el pizarrón y era a criterio de quien lo veía si funcionaba o no. Esto un poquito más visual. Tengo una pregunta. Ahí en Sí, el circuito que usted mostró, sí. tenía las conexiones todas de un mismo color, todas rojas. O no, yo vi mal. O era porque estaba No, capaz que yo lo hice con el rojo. mismo color de cable. Por eso, Ah, cuando vos lo haces con el mismo, sin diferenciar positivo o negativo, te lo dibuja todo de color rojo. bien, Pero perfecto. funciona después igual, pero queda de ese color, digamos. Bueno, les queda, bueno, Enzo, después revisarlo a esa parte del circuito de potencia, el resto que lo haya hecho, si le funciona mejor y el que le faltó hacerlo, les va a salir más fácil ahora. Hoy vamos a terminar de ver los dos tipos de frenados que nos faltaban de la máquina de corriente continua derivación. Te habíamos dicho que era recuperación de energía y el frenado a contracorriente. ¿Sí? Vamos a ver un ejercicio práctico de cada uno de ellos. Voy a compartir acá decimos. Ahora sí. Vamos a ver ahora. Primero vamos a empezar con el frenado por recuperación de energía. ¿Sí? ¿Qué vamos a decir?
vamos a tener el mismo motor del ejercicio de la clase pasada, con las mismas datos característicos, pero que en este caso va a funcionar el régimen de frenado por recuperación de energía de la red. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a buscar a qué velocidad está girando el inducido, ¿sí? Cuando por el motor esté circulando una corriente de 130 amperes y tengamos que en la rama del inducido la resistencia agregada o adicional sea cero. Es decir, solamente tenemos en la rama del inducido la resistencia propia del motor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era este tipo de frenado? ¿Cómo lo logramos realizar? En este caso, no desvinculamos al inducido de la red, ¿sí? Entonces tenemos al motor funcionando como motor en el cuadrante 1 a una determinada velocidad, donde encontró su equilibrio de acuerdo al par resistente de la carga. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si esa carga, ¿sí?, que mi motor está moviendo, qué pasa si esa carga empieza a arrastrar al motor en el mismo sentido que viene girando? ¿Qué va a suceder con el motor? Es decir, yo tengo el motor girando, arrastrando una carga, ¿sí?, moviendo una carga, pero ahora, por ejemplo, hagámonos el caso de un ascensor, el motor empieza a girar en el sentido de descenso de la carga, ¿sí? Es decir, empieza a bajar el ascensor y el propio peso del ascensor, ¿sí?, me empieza a arrastrar al eje del motor, en el mismo sentido que el motor está girando. ¿Qué pasa con la velocidad de ese motor? ¿Aumenta la velocidad? Sí. Aumenta la velocidad, exactamente. ¿Qué pasa si esa velocidad, ¿sí?, es tal que superamos la velocidad de vacío ideal de la máquina? ¿Y no se invierte la fuerza contraelectromotriz? Exactamente. La fuerza contraelectromotriz, como dice acá, va a incrementarse a tal punto que en la condición de frenado por recuperación de energía, esa fuerza contraelectromotriz es mayor que la tensión a bornes. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a estar pasando ahora? Que mi motor va a estar funcionando como generador, entregando corriente a la red, ¿sí?, devolviendo energía a la red. Entonces, ¿cómo imaginamos este tipo de frenado? Dependiendo, o es decir, a la velocidad a la que mi carga mueva al rotor de la máquina, ¿sí?, va a lograr que mi motor se estabilice a una velocidad superior a la velocidad en vacío ideal de la máquina, ¿sí? La fuerza contraelectromotriz, como bien dijeron, cambia, ¿sí?, o ahora es mayor que la tensión a bornes, y lo que sucede, lo mismo que pasaba en el frenado dinámico, sucede que la corriente se invierte de sentido. Al invertirse el sentido de la corriente, aparece un par ahora negativo, ¿sí?, que lo vamos a llamar par de frenado. Entonces, de la ecuación de la velocidad que teníamos como motor, que era U sub V sobre K mayúscula, menos el par por la resistencia sobre K cuadrado mayúscula, vamos a tener ahora que como el par cambia también de sentido, esa ecuación de velocidad ahora adopta el signo más. ¿Sí? Entonces, aparece un par de frenado, ¿sí? Mi motor ahora gira a una velocidad mayor a la velocidad en vacío ideal, pero sigue bajando la carga a una velocidad constante. Entonces, podemos decir que estamos aplicando un frenado sobre ese motor, descendiendo a velocidad constante la carga, como en el caso de los ascensores. Si lo vemos gráficamente,
Y si recuerdan, si el par de frenado, ¿sí?, que es nuestro eje de las X, si el par es 0, la ecuación de velocidad se transforma en U sub V sobre K, que no era ni más ni menos que la velocidad en vacío ideal de la máquina. Es decir, que tenemos acá tres características mecánicas del motor funcionando como motor con distintos valores de resistencias, ¿sí?, en la rama del inducido, donde R1 es mayor que R2, mayor que R3. Cuando el par se hace igual a 0, ¿sí?, es decir, la carga va arrastrando, supongamos que estamos en la curva o en la característica de R1, la carga va arrastrando al motor, es decir, va aliviando el par resistente en el eje, la velocidad se va incrementando ¿hasta dónde? Hasta que el par es igual a 0. En ese punto tenemos la velocidad en vacío ideal de la máquina. Pero la carga sigue arrastrando, ¿sí?, al eje del motor, ¿hasta dónde? Hasta encontrar el equilibrio en este nuevo punto donde tenemos el par de frenado. Vamos a tener una velocidad mayor a la velocidad en vacío y obviamente la velocidad nominal del motor en cuestión. Igual que como dijimos para frenado dinámico, a medida que esa resistencia se va incrementando en la rama del inducido, para el mismo valor de par vamos a tener mayor velocidad en el momento del frenado por recuperación de energía. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Tomo el silencio como un sí. Entonces, si quedó claro eso, ¿qué decía el enunciado? Que tenemos que encontrar esa velocidad que decíamos recién, o sea, este punto de velocidad a la cual va a quedar girando el motor cuando le apliquemos frenado por recuperación de energía y esté circulando por el inducido una corriente de 130 amperes sin ninguna resistencia adicional en la rama del inducido. Es decir, estaríamos sobre la característica mecánica natural de la máquina, pero en el cuadrante 2 como frenado por recuperación de energía. Entonces, dijimos, la ecuación de velocidad era U sub V sobre K mayúscula más I por R sobre K. ¿Sí? Acá lo puse de este lado de la igualdad. Como siempre, encontramos la resistencia interior de la máquina, que era 0,5, 1 menos el rendimiento por U sub V sobre I nominal, que ya lo habíamos hecho el ejercicio pasado, y daba 0,124. ¿Cuál es lo otro que nos está faltando? El K mayúscula, que también lo habíamos sacado la clase anterior, que no es ni más ni menos que buscar el K para la condición de funcionamiento nominal del motor, funcionando obviamente como motor. ¿De dónde parte esta ecuación? De la ecuación de equilibrio de la máquina, o sea, U sub V a que es igual a la fuerza contraelectromotriz más I por R. En la condición nominal, la fuerza contraelectromotriz es K por flujo por la velocidad nominal angular y la caída de tensión es la corriente nominal por resistencia interna. Bien. Habíamos encontrado que ese K valía 1,96. ¿Sí? Como dijimos que el planteo del ejercicio nos dice que la resistencia adicional en la rama del inducido es igual a 0, la resistencia total de mi motor es la resistencia interior. Entonces vemos que la velocidad para la condición planteada, ¿qué va a ser igual? Perdón. U sub V sobre K más I por R sobre K. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos los valores para la condición planteada, donde la corriente vale 130 amperes,
llegamos a que la velocidad a la que está girando mi motor es de 120,5 radianes por segundo. Si lo llevamos a revoluciones por minuto, me da que la velocidad es 1150,4. ¿Se acuerdan cuánto era la velocidad nominal de la máquina? Ahí te doy agüita. ¿No era 105 radianes? Puede ser, pero en revoluciones por minuto era 1000. ¿Sí? Es decir, vemos que la máquina en esta condición de frenado va a estar girando a una velocidad superior de la velocidad nominal de la máquina. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que se les debería venir o cuál es la primera condición que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir un motor que sea apto para poder realizarle un frenado de este tipo? Y que mecánicamente pueda girar una velocidad mayor que la nominal. Exactamente. Es decir, hasta qué valor de sobrecarga mecánica, ¿sí?, podemos exigir a ese motor de tal forma que por los efectos dinámicos, ¿sí?, tengamos asegurado que el motor soporte ese exceso de velocidad. ¿Sí? Cuando complicó la garganta hoy. La alergia me tiene a mal traer. Bueno. ¿Se entendió? Es muy simple este ejercicio, pero lo que muestra en valores es eso que decíamos y veíamos en la gráfica. Cómo yo, al aplicarle un frenado por recuperación de energía, ¿sí?, para una condición dada, yo obtengo ese par de frenado en el eje de la máquina y veo esa elevación de velocidad por sobre encima del valor nominal y obviamente también sobre el valor de velocidad en vacío ideal de la máquina. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno. Pasemos ahora a ver el frenado que nos falta, ¿sí?, que es el frenado en régimen, régimen de frenado a contracorriente, ¿sí? Vamos a seguir con el mismo motor y sus mismos datos característicos, pero ahora vamos a decir que le hacemos un frenado a contracorriente donde el motor va a estar girando 600 revoluciones por minuto y va a tener una corriente de 100 amperes. Entonces, vamos a buscar el valor de la resistencia adicional conectada en el circuito del inducido, el par de frenado que vamos a tener sobre el eje del motor y por último, las potencias, tanto absorbida de la red, aplicada en el eje de la máquina y la potencia absorbida por las resistencias de la rama del inducido. ¿Sí? Bueno, para empezar, vamos a hacer la introducción y es ¿cómo podemos lograr el frenado a contracorriente en el motor de corriente continua de derivación? Una de las opciones ¿cuál era? Tener conectado. La polaridad en la rama del inducido. Bueno, esa es una opción. Es decir, yo puedo
tener los arrollamientos del motor conectados para un sentido de rotación, mientras, como dice Marcos, el inducido está siendo arrastrado por la acción de un par exterior, ¿sí? Pasémoslo a un caso práctico. Yo tengo un montacargas, ¿sí? O lo que sea, algo que esté elevando peso, que lo tengo conectado en el sentido de elevación de la carga, ¿sí? Pero el par que yo tengo asociado, la carga que yo tengo asociado al eje, me lo está arrastrando el motor en sentido descendente, ¿sí? Esa es una opción. Otra forma de hacer este tipo de frenado es invirtiendo la polaridad de la tensión a bornes. El famoso cambiar de la polaridad al motor para hacerle un frenado a contracorriente, ¿sí? Bueno, vamos a centrarnos primero en el primer caso, que es, tenemos los arrollamientos conectados para un sentido de rotación y la carga me lo arrastra en el sentido contrario. Supongamos que estamos en el punto 1, ¿sí? Donde sería la característica natural de la máquina, de ese motor, funcionando como motor, ¿sí? Supongamos que el motor está girando en ese punto y yo le aplico carga. Esa carga, ¿sí? Es de tal magnitud que lo que hace es que comienza a frenarme, ¿sí? Mi motor. Como vemos, y acá va una pregunta. ¿Qué se les ocurre que pasó al mismo momento que yo le agregué carga? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre que pasó en la rama del inducido del motor? Para que ahora el motor esté Es como agregarle representado. resistencias a la rama del inducido. Exacto, o sea, además de haberle agregado ese exceso de carga o esa carga al eje, también le agregamos resistencia a la rama del inducido. Y ya vamos a ver por qué es necesario agregarle esa resistencia, ¿sí? Bueno, entonces, esa carga que yo agregué, lo que está haciendo es, me está frenando mi motor, ¿sí? Vemos que se va moviendo por esta nueva característica mecánica de la máquina, la 2, comienza a frenarlo, ¿sí? ¿Y qué pasaría? Si esa carga hubiera sido tal que al llegar al punto 2, ¿sí? Yo desconecto el motor, o esa carga era tal que llegó a ese punto y el motor se frenó, ¿sí? Ahí tendríamos el motor con velocidad en cero. O sea, habríamos detenido completamente el motor. Pero si esa carga sigue arrastrando ahora el motor, al eje del motor en el sentido contrario al que venía girando, ahora el motor comienza, ¿sí?, a girar en ese mismo sentido. El par motor, digamos, ahora cambia de sentido y comienza a ser en el mismo sentido que el que viene bajando la carga. De tal forma que vamos a encontrar un nuevo punto de equilibrio, supongamos en el punto 3, ¿sí?, donde ahora el motor, ¿sí?, está frenando a esa carga, ¿sí?, o oponiéndose al movimiento, descendiendo esa carga a velocidad constante. Lo vamos a ver mejor en el gráfico que sigue, ¿sí?, haciendo o viendo los pares como veíamos en el momento del arranque del motor. Es decir, en el punto B yo tengo el motor parado, es decir, la velocidad es cero, ¿sí? Supongamos que yo conecto o energizo ese motor, ¿sí?, y mi par resistente de la carga en ese momento es el par resistente 1. ¿Qué sucede con el motor en esa condición?
Se acelera, empieza a acelerar, a girar el sentido del motor, digamos. Funciona como- Exactamente. Mi par de cortocircuito es mayor al par resistente, por lo tanto el motor va a empezar a acelerarse, va a empezar a incrementar la velocidad en ese sentido de giro para el cual lo conectamos, y va a llegar hasta el punto A, donde el motor encuentra el equilibrio entre el par motor y el par resistente, ¿sí? Y queda funcionando a esa determinada velocidad. Como decíamos recién, ¿qué pasa si yo empiezo a incrementar el par resistente? Va a empezar a descender la velocidad. En este caso no le variamos la característica mecánica, no estamos variando la resistencia del inducido. Entonces, esa velocidad comienza a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta el punto B, en el cual si mi par resistente fuese igual al de cortocircuito, tengo el rotor bloqueado el rotor bloqueado de la máquina. Es decir, tengo velocidad cero. Pero si mi par sigue aumentando, ¿sí? Ahora el motor comienza a funcionar en el cuarto cuadrante como frenado a contracorriente, ¿sí? En donde el par del motor ahora, que es un par de frenado que cambió de sentido, empieza a oponerse a la carga, ¿sí? Entonces va a ir tratando de frenarla, el motor empieza a aumentar su velocidad en sentido contrario y encuentra el punto de equilibrio en el punto C. ¿Sí? Bien. Y ahí lo vemos en el cuadro que sigue en función de la ecuación de equilibrio de la máquina. Es decir, el primer régimen que vimos, cuando el motor arrancaba y quedaba funcionando como motor en el punto A, teníamos que la tensión a bornes tenía un sentido, la fuerza contra electromotriz se oponía y la caída de tensión en la rama del inducido tenía sentido contrario. Entonces teníamos que la corriente en la rama del inducido era U sub V menos la fuerza contra electromotriz sobre la resistencia de esa rama. En el punto B, con el motor en reposo, tenemos la tensión a bornes que no cambió de sentido, la fuerza contra electromotriz ahora es cero, ¿sí? Pues tenemos rotor bloqueado, y la corriente en la rama, la caída de tensión, digamos, en la rama del inducido, se oponía a la tensión a bornes. Entonces, la corriente en este caso era U sub V directamente sobre la resistencia, que no era ni más ni menos que qué cosa. Corriente de arranque. Exactamente, la corriente de arranque o la corriente de cortocircuito de nuestra máquina, de nuestro motor. ¿Sí? Y por último, en la condición de frenado contra corriente, en este caso, la tensión a bornes sigue teniendo el mismo sentido. Lo que cambió de sentido ahora es la fuerza contra electromotriz, ¿sí? La caída de tensión sigue teniendo el mismo sentido. Y vemos ahora que la corriente adopta el valor de U sub V más la fuerza contra electromotriz sobre la resistencia en la rama del inducido. Entonces, por eso es importante agregar resistencia en la rama del inducido al momento de hacer un frenado contra corriente para poder limitar ese valor de corriente, ¿sí? Y que no supere, obviamente, los valores para los cuales la máquina está diseñado. Y también vamos a estar limitando el par, ¿sí? En el eje de la máquina, obviamente por haber limitado la corriente en la rama del inducido. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos el esquema de cómo sería el esquema de conexión de nuestro motor, donde tenemos la tensión a bornes, la rama del inducido con una resistencia adicional y nuestra carga, ¿sí? Arrastrando al eje del motor. Entonces, empecemos a calcular lo que nos pedía el problema, ¿sí? Que es lo primero que nos, igual un poquito, lo primero que nos pedía el ejercicio.
decíamos que el motor iba a estar girando a 600 revoluciones por minuto con 100 amperes, ¿sí? Estábamos en la condición de frenado a contracorriente, es decir, la carga arrastrando el eje del motor, el motor conectado para un sentido de giro y la carga arrastrándolo en el sentido contrario. Queremos hallar qué valor de resistencia adicional tenemos que tener conectada en el ramal inducido para que se cumpla ese valor de corriente en la condición de frenado, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es calcular en radianes por segundo a cuánto equivalen esas 600 revoluciones, ¿sí? Que son 62,8 radianes por segundo. Sabiendo que la fuerza contraelectromotriz es K mayúscula por la velocidad angular, y como se trata de un frenado contracorriente, ¿sí? Tenemos que la ecuación de la corriente toma o adopta este valor, U sub V más la fuerza contraelectromotriz sobre la resistencia. Reemplazando la fuerza contraelectromotriz por KW y despejando el valor de K, que ya lo teníamos, para la condición de equilibrio del motor funcionando en sus condiciones nominales como motor, podemos despejar de esta ecuación de la corriente el valor de la resistencia total que tenemos en el ramal inducido con esos 100 amperes de la condición planteada, ¿sí? Entonces nos da que esa resistencia total es 3,43 ohm. Si a eso le restamos el valor de la resistencia interior, que no cambió porque el motor sigue siendo el mismo de todos los ejercicios que vimos, esos famosos 0,124, tenemos que la resistencia a agregar, ¿sí? Es 343 menos 124, 3,31 ohm. ¿Alguna duda hasta ahí? Es bastante fácil. Veamos ahora cuánto valen el par de frenados sobre el eje del motor. Si se acuerdan del ejercicio que vimos, le habíamos dicho que el par motor vale K por la corriente, ¿sí? Es decir, K minúscula por el flujo por la corriente. 1,96 por 100 amperes, que es la condición del motor planteado, nos da que el par motor son 196 newton metros. Habíamos visto que el par en vacío o el momento de pérdidas no era ni más ni menos que el par motor menos el par en el eje de la máquina. El par en el eje, que era potencia nominal sobre la velocidad angular nominal, que ya la habíamos calculado, era 286,6. Entonces, el par de pérdida sigue siendo los 27 newton metros que calculamos en el primer ejercicio. Entonces, el par que tenemos aplicado de frenado sobre el eje del motor, en esta condición, es ahora el par motor que calculamos recién, más el par de pérdidas o par en vacío, es decir, 223 newton metros. Es decir, para la condición que planteamos, ¿sí? Mi motor va a estar descendiendo la carga y va a estar generándose en el eje del motor, por la condición de frenado a contracorriente, un par de frenado de 223 newton metros en el eje para lograr descender la carga a velocidad constante a esas 600 revoluciones por minuto que dije. ¿Sí? Bueno, por último, vamos a hacer el análisis, nos pedía hacer el análisis de las potencias de la máquina. Nos pedía, primero, qué potencia absorbía de la red el motor funcionando en esa condición. Esa potencia no es ni más ni menos que la tensión a bornes por la corriente, ¿sí? 220 por 100, el motor está absorbiendo de la red 22 kilowatts. Después nos pedía calcular qué potencia estaban consumiendo las resistencias en la rama inducida, o sea, la rama completa. Esa potencia no es ni más ni menos que I cuadrado por R.
¿sí? Entonces, los 100 amperes al cuadrado por la resistencia total de la rama del inducido, es decir, la interior más el paquete que le habíamos agregado para limitar la corriente, nos da que en el inducido del motor estamos gastando, se está consumiendo 34,3 kilowatts, ¿sí? La diferencia entre ambas potencias es la potencia que entrega, ¿sí?, el eje del motor sin tener en cuenta las pérdidas en vacío. Es decir, la potencia que tenemos en el eje es las pérdidas o las potencias absorbidas en la resistencia del inducido menos lo que absorbe el motor de la red. Es decir, tenemos 12 kilowatts, ¿sí?, entregados en el eje del motor, por el eje del motor. ¿Se entendió? Es bastante entendible, digamos, y seguible el ejercicio. ¿Alguna duda hasta ahí de los números, de lo que vimos? ¿O algún concepto de la máquina? Bueno. No, para mí no, por ahora. Bueno, vamos a ver entonces, explicar nomás cómo funcionaría, como dijimos hace un ratito cuando empezamos con frenado contra corriente, que la otra posibilidad, y que es la que se usa mayormente dependiendo del caso, es invertir la polaridad de la tensión a bornes de la máquina para hacer el frenado a contracorriente. ¿Qué es lo que sucedería si le hacemos, o qué creen que pasaría si le invertimos la polaridad a la tensión a una máquina que estaba girando en un determinado sentido? Y ahí en el gráfico pasamos del punto A al punto B, porque sigue girando en el mismo sentido, digamos, y a la misma velocidad en ese instante. Claro, a diferencia de lo que veíamos recién, al invertir la polaridad de la tensión aplicada a bornes, lo que va a pasar es que, en este caso, la fuerza contraelectromotriz va a coincidir con el sentido de la tensión de la red, y lo que vamos a tener ahora es una oposición del par motor al sentido de giro. Entonces, como bien dice Marcos, supongamos que estamos en el cuadrante 1 con un motor girando, ¿sí?, en un sentido de giro o de sentido de rotación como motor, en el punto de equilibrio A, ¿sí?, donde el par resistente se iguala al par motor y queda funcionando a una velocidad determinada. Si yo en ese momento le invierto la polaridad, ¿sí?, a la máquina, a la polaridad de la tensión a bornes, y a su vez, ¿sí?, en el mismo momento, le agrego una resistencia adicional en la rama del inducido. ¿Y por qué digo esto? Porque, como ven, la pendiente de la recta BC es distinta a la AM. ¿Sí? Entonces, cambio la pendiente, es decir, modificamos la resistencia en la rama del inducido. Si yo hago esas dos cosas al mismo tiempo, es decir, invierto la polaridad y agrego esa resistencia, ¿qué va a pasar? Al oponerse ahora el par motor al sentido de giro de la máquina, pasamos por la inercia de la máquina automáticamente a la misma velocidad al punto B. Pero ahí empieza a frenarse la máquina, es decir, va bajando su velocidad hasta el punto C. Si yo en el punto C desconecto la tensión a bornes, frené la máquina, ¿sí?, tengo velocidad cero y logré el frenado. Supongamos yo quería frenarla a cero a la máquina. Ahora, si yo no desconecto la tensión a bornes de la máquina, ¿qué sucede con la misma? Invierte el sentido de giro. Exactamente. Comienza a funcionar nuevamente como motor, pero ahora en sentido contrario. Supongamos que yo nunca desacople la carga del eje, ¿sí? Entonces sigo teniendo el mismo par resistente que tenía en la condición como motor en el sentido de giro anterior,
La máquina, ¿qué va a hacer? Va a aumentar su velocidad hasta encontrar el punto D. Y ahí encontró el nuevo equilibrio como motor en sentido inverso. Si yo en ese punto le desconecto el paquete de resistencia que le había agregado a la rama del inducido, ¿qué estoy haciendo? Un escalonamiento, ¿sí? Para ese arranque en sentido inverso. Entonces ahora, al desconectar esa resistencia, la máquina se va al punto E, a la nueva característica, que ahora sería la natural en el sentido inverso del giro, y va a empezar a aumentar su velocidad hasta encontrar el nuevo equilibrio en el punto F, que va a ser la misma velocidad a la que giraba cuando empezamos el problema, ¿sí? Pero en sentido contrario. Y en ese momento podemos volver a hacer lo mismo, es decir, volver a invertir el sentido de la polaridad de la tensión a bornes y volver a agregar la resistencia de la rama del inducido. Entonces vuelvo a frenar la máquina, ¿sí? Hasta llegar a cero, y si no la desconecto, vuelve a aumentar su velocidad en el primer sentido de giro al cual arrancamos, desconecto esa resistencia y la máquina vuelve al punto A. ¿Sí? Esto es lo que gráficamente, ¿sí? Por las curvas características de la máquina, vemos que sucede con la máquina al realizarle un frenado a contracorriente por inversión de la tensión a bornes. ¿Sí? ¿Se entendió bien esto? Sobre todo porque a Carlos le gusta tomarlo en el teórico, así que ténganlo bien presente esto, porque es salidor. Pero es muy, muy gráfico, digamos, y se entiende muy bien cuando lo analizan un poco y se mezcla todo. O sea, ven que estamos mezclando, o se está viendo lo que es arranque escalonado, o el arranque de la máquina de corriente y continuo zoom, el frenado por inversión de corriente o contracorriente, en este caso cambiando la polaridad de la tensión a bornes, y como veíamos en el ejercicio anterior, del KDSIMU de potencia y comando, ya están viendo cómo podemos hacer para regularle la velocidad, cómo podemos variarle, ¿sí? Para que trabaje una velocidad distinta de la velocidad nominal o de la velocidad, ¿sí? Nominal de la máquina, cómo podemos hacer para variarle la velocidad a la máquina de corriente continua derivación. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Voy a dejar compartir, así les veo las caras. Si no hay dudas, eso era lo que tenía preparado para hoy. Ya el lunes Carlos empieza con regulación de velocidad, así que muy probablemente el jueves estemos viendo nuevamente regulación de velocidad de este tipo de máquinas, y van a ver que las ecuaciones son las mismas, los números son los mismos, o sea, lo que es arranque, frenado y regulación de velocidad es muy similar. Las ecuaciones obviamente que son iguales. Lo que hay que tener en cuenta, y que hablábamos en la clase pasada, es la calidad de la resistencia en la rama del inducido. No es lo mismo un arranque o un frenado que es momentáneo, o sea que es un tiempo muy breve, lo que la resistencia está intercalada en la rama del inducido, a lo que es una regulación de velocidad, es decir, trabajar mucho más tiempo a una velocidad reducida, en donde la resistencia va a estar conectada mucho más tiempo. Prometo que para el jueves que viene van a estar las notas de los parciales. Me quedaron un par. Es bastante largo ver uno por uno los circuitos de comando, sobre todo para ver qué lógica le aplico a cada uno, pero ya para el jueves que viene lo termino y les doy las notas. Si no hay dudas o alguna pregunta, por hoy quedamos liberados.
No por mi parte. Bueno, No, pero claro, la potencia que son capaces de disipar o soportar no es lo mismo una resistencia de menor potencia o calidad o de mayor. Obviamente que una de menor calidad se te va a quemar mucho antes que una de mejor calidad, digamos. Entonces, la capacidad que tiene esa resistencia de disipar esa potencia que está gastando en sí misma, es lo que te define la calidad, obviamente, la calidad constructiva de la resistencia propia. Tiene que ver con los materiales constructivos, pero es por eso, digamos, el I cuadrado por R, por el tiempo que vos lo tengas conectado, va a tener una energía disipada que esa resistencia tiene que ser capaz de soportarlo y de disiparlo sin deteriorarse. Obviamente que a mejor calidad, mayor precio, por lo tanto, va a depender para tu condición, si vos vas a hacer un arranque, un frenado, no te conviene invertir en una resistencia de más alta calidad, si vos la vas a tener un breve tiempo conectada, a diferencia si vas a hacerle una regulación de velocidad en un proceso continuo, donde vos vas a tener por horas trabajando un motor con esa resistencia intercalada, donde sí va a sufrir la resistencia esa energía disipada. Pero es eso, digamos. No, de nada. Bueno, gente, si no hay más dudas, nos estamos viendo conmigo el jueves que viene. Ya el lunes vuelve Carlos. Bueno, profe, no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.